Bienvenidos a todos a vuestro canal sobre la prehistórica. Hace aproximadamente 8 millones de años, una pequeña ballena barbada surcaba las cálidas aguas costeras del Perú. Medía entre 3 y 4 metros de largo, similar en tamaño a una beluga, y mientras filtraba agua rica en plancton, ignoraba que un depredador acechaba debajo de ella. Como los grandes tiburones blancos actuales, este depredador probablemente atacaba ballenas por sorpresa, desde abajo o desde atrás, especialmente si la presa podía usar ecolocalización. Esta ballena, conocida como piscobalaena, no poseía esa habilidad, lo que dejó al depredador con el elemento sorpresa a su favor. Este cazador nadó rápidamente para atacar, y así terminó la vida de la piscobalaena. Sabemos quién era este depredador gracias a un diente fosilizado que quedó en el cuerpo de la ballena. Se trataba del famoso megalodón, el tiburón más grande que jamás haya existido. Con una longitud que podía alcanzar los 18 metros, el megalodón era casi 3/4 partes del tamaño de una ballena azul actual. Sus dientes eran tan grandes como una mano humana, o incluso mayores, y su mandíbula era lo suficientemente amplia como para engullir a una persona de un solo bocado. Este enorme tiburón habitaba en todo el planeta, desde las aguas de los Países Bajos hasta las de Nueva Zelanda. Durante más de 10 millones de años, el megalodón dominó los océanos como principal depredador, hasta que se extinguió hace alrededor de 2.600.000 años. Aunque algunas películas de Hollywood puedan sugerir lo contrario, el megalodón desapareció completamente del registro fósil justo cuando el Plioceno dio paso al Pleistoceno. Además, su extinción se ve reflejada en la composición de la vida marina actual, en especial en las clases y tamaños de ballenas que habitan los océanos de hoy en día. ¿Qué sucedió entonces con este tiburón colosal? Aunque el megalodón fue el mayor tiburón que nadó en los mares, eventualmente sería superado por uno aún más grande en la historia de la evolución. El megalodón pertenecía a una familia de tiburones grandes y temibles, dentro del orden de los lamniformes, el cual incluye hoy en día a especies como el tiburón blanco, el tiburón duende y el tiburón zorro. Cuando los científicos describieron al megalodón por primera vez en 1835, pensaron que sus dientes grandes y cerrados se asemejaban tanto a los del tiburón blanco que lo ubicaron en la misma familia. Sin embargo, hoy en día, basándose en características distintivas en la base de sus enormes dientes, la mayoría de los expertos considera que el megalodón probablemente pertenecía a una familia extinta llamada Otodontidae, también conocidos como tiburones megadentados. Uno de los miembros más antiguos y pequeños de esta línea de tiburones megadentados y antecesor del megalodón era el Otodus obliquus, que vivió en el Eoceno temprano hace unos 20 millones de años antes de la aparición del megalodón. Algunos científicos opinan que el megalodón pertenecía al mismo género, Otodus, mientras que otros lo clasifican dentro del género extinto Carcharoples. En cualquier caso, megalodón fue el más grande de todos los tiburones megadentados y apareció por primera vez en el registro fósil hace unos 23 millones de años. ¿Por qué el megalodón alcanzó un tamaño tan impresionante? La razón tiene mucho que ver con el tamaño de sus presas y con fuerzas naturales de largo alcance que moldearon tanto al tiburón como a su alimento. Todo comenzó hacia finales del Mesozoico, cuando los movimientos de las placas tectónicas provocaron la formación de grandes cadenas montañosas en América del Norte y Asia. La erosión de estas montañas generó una enorme cantidad de sedimentos ricos en nutrientes que fueron a parar a los océanos, aumentando la productividad en los ecosistemas costeros. Con el crecimiento de algas y plantas, también aumentaron los mamíferos marinos, el grupo de presas preferido. Animales como ballenas, delfines y focas, ricos en grasa, ofrecían una fuente de alimento calórica y nutritiva para cualquier depredador capaz de cazarlos. A medida que los mamíferos marinos aumentaban de tamaño, los tiburones también lo hicieron, especialmente la línea de los llamados tiburones
megadentados, a la que pertenecía al megalodón. En el transcurso de unos 20 millones de años, los mamíferos marinos y los tiburones megadentados prácticamente duplicaron su tamaño. Los fósiles indican que el megalodón comenzó a crecer rápidamente. Los restos de tiburones recién nacidos en lugares como Panamá sugieren que ya medían entre 2 y 3 metros al nacer, lo que equivale a la mitad del tamaño de un gran tiburón blanco moderno y supera en 1,5 veces a su antecesor, Otodus obliquus. Estos enormes tiburones bebés tenían un crecimiento muy acelerado, como muestran las vértebras fósiles de megalodón, cuyos anillos de crecimiento, similares a los de los árboles, indican que crecían casi al doble de velocidad que Otodus obliquus, alcanzando su tamaño máximo en torno a los 25 años. El tamaño, entonces, fue clave para que el megalodón pudiera competir con los mamíferos marinos en esta carrera evolutiva de tamaño. Y de hecho, el tiburón cazaba estas enormes presas. Se han encontrado dientes del megalodón incrustados en costillas de diversas especies de ballenas, incluida la pequeña piscobalaena, e incluso en un pinípedo de tamaño similar al de un león marino. Sin embargo, esa adaptación dejó de ser útil en cierto momento. Hace aproximadamente 2.600.000 años, Megalodón desapareció y existen un par de razones posibles para esta extinción. Primero, el período coincide con el inicio del Pleistoceno, una era caracterizada por el descenso de las temperaturas y el comienzo de largas glaciaciones, conocidas como edades de hielo. Este cambio climático pudo haber afectado al megalodón directamente o bien haber impactado su fuente de alimento. Con el enfriamiento global, las ballenas, su presa principal, comenzaron a migrar hacia áreas más frías y productivas cerca de los polos, lo que aumentó su tiempo en esas zonas y las hizo cada vez más migratorias. Es posible que, a medida que el clima se volvió más frío, el megalodón no fuera capaz de seguir a las ballenas hacia las aguas polares. Durante mucho tiempo, los científicos consideraron que este cambio climático y el desplazamiento de sus presas podría haber sido lo que llevó a la extinción del tiburón más grande del mundo. Sin embargo, en 2016, un equipo de investigadores dirigido por la doctora Catalina Pimiento decidió poner a prueba esta teoría. El equipo de la doctora Catalina Pimiento se propuso investigar la hipótesis de que el megalodón no podía sobrevivir en aguas frías. Para ello, desarrollaron un modelo climático que recreaba las temperaturas oceánicas del Plioceno y Mioceno y compararon estas condiciones con los lugares donde se habían hallado fósiles del tiburón gigante. Descubrieron que, aunque el megalodón prefería aguas entre 12 y 27 grados centígrados, también se habían encontrado restos en regiones donde la temperatura descendía hasta 1 grado. Esto sugería que Megalodon toleraba el frío, lo cual encajaba con lo que hoy sabemos de muchos tiburones grandes. Son mesotérmicos, es decir, mantienen su temperatura corporal ligeramente por encima de la del agua que los rodea, permitiéndoles conservar la energía y la actividad en aguas más frías. Si la extinción del megalodón no fue causada por el desplazamiento de las ballenas hacia zonas más frías, ¿qué podría haber sido? La desaparición del tiburón coincide con 2 cambios importantes en el reino animal. El primero fue la aparición de nuevos depredadores que competían con Megalodón. Desde mediados del Mioceno encontramos al cachalote gigante Livyatan melvillei, nombrado en honor al autor de Moby Dick. A diferencia de los cachalotes modernos que se alimentan por succión, el livyatán tenía poderosas mandíbulas cortas y dientes grandes y fuertes, diseñados para morder carne. Con una longitud de 17 metros, el livyatán no solo se alimentaba de calamares, también cazaba otras ballenas. Además, este cachalote era solo una de varias especies de ballenas carnívoras que surgieron durante el Mioceno medio. En el Mioceno tardío, otro competidor comenzó a aparecer en los registros fósiles: Carcharodon hubbelli, el ancestro temprano del gran tiburón blanco.
Las marcas de los dientes del Carcharodon hubeli, halladas en fósiles de ballenas, indican que cazaba las mismas presas que al megalodón, incluidas las pequeñas Piscobalaena. Unos millones de años después, a comienzos del Plioceno, aparecieron los primeros fósiles del gran tiburón blanco moderno, el Carcharodon carcharias. Ahora, además de enfrentarse a estos tiburones más ágiles, el megalodón también tenía otro problema: la disminución de las ballenas, sus presas principales. Al final del Plioceno, el número de especies de ballenas había disminuido considerablemente, pasando de aproximadamente 60 especies a cerca de 40. Muchas de estas ballenas eran filtradoras que se alimentaban de krill y otros organismos pequeños, a su vez sustentados por diatomeas, algas microscópicas. Hace aproximadamente 3 millones de años, los océanos comenzaron a sufrir una notable disminución en la diversidad de diatomeas, aunque el motivo no es completamente claro. Una posible explicación es que este cambio estuviera relacionado con la unión de América del Norte y América del Sur, que alteró la circulación oceánica al cerrar el paso de agua entre el Pacífico y el Atlántico. Sin importar la causa exacta, menos diatomeas significaron menos krill y, por lo tanto, una disminución en las poblaciones de ballenas. Esto, a su vez, intensificó la competencia entre el megalodón y el gran tiburón blanco, un competidor más pequeño y rápido. Para el megalodón, ser de mayor tamaño era ventajoso solo cuando esto le aseguraba acceso a presas distintas y abundantes. Sin embargo, cuando el alimento escasea, el tamaño se convierte en un problema, pues requiere más energía para mantenerse. Por esto, hace unos 2.600.000 años, el último megalodón desapareció del registro fósil. Su ausencia en los océanos tuvo un impacto considerable en el ecosistema. A diferencia de este tiburón gigante, los depredadores que lo reemplazaron, el gran tiburón blanco y las orcas, eran mucho más pequeños y no podían cazar ballenas de gran tamaño, algo que probablemente el megalodón sí hacía. Los tiburones blancos de hoy suelen alimentarse de presas que no superan la mitad de su tamaño, por lo que es posible que el gigantesco megalodón, que medía hasta 18 metros, se alimentara de ballenas de hasta 9 metros, presas imposibles de capturar para los depredadores más pequeños. Tras la extinción del megalodón, el tamaño de las ballenas comenzó a aumentar considerablemente. Durante el Pleistoceno, las aguas se enfriaron y el crecimiento de diatomeas en las zonas polares más productivas permitió que las ballenas se multiplicaran y se hicieran más grandes. Este ambiente próspero, sumado a la ausencia de grandes depredadores, dio paso a la evolución de ballenas mucho más grandes que sus antecesores del Plioceno. Así es como la ballena azul, el animal más grande de la historia del planeta, aparece en el registro fósil hace menos de 2 millones de años. Sin tiburones gigantes de 18 metros como el megalodón, los océanos se convirtieron en un entorno donde ballenas de 25 metros pudieron prosperar. En total, los megalodón y sus antecesores dominaron los océanos durante unos 30 millones de años, creciendo progresivamente para poder cazar mamíferos marinos de gran tamaño. Sin embargo, cuando estas presas comenzaron a escasear y la competencia con los tiburones blancos y otros depredadores se intensificó, el megalodón perdió la batalla evolutiva. Curiosamente, los tiburones blancos actuales son aproximadamente 1 metro más largos que sus antepasados del Mioceno y también tienen un crecimiento juvenil acelerado, al igual que lo hacía el megalodón. Aunque fueron necesarios casi 30 millones de años para que los tiburones megadentados alcanzaran el impresionante tamaño del megalodón, hoy las ballenas ya son enormes y apenas tienen depredadores, dejando libre el nicho de los supertiburones. Así que, con el tiempo, es posible que el gran tiburón blanco de hoy se convierta en el megalodón del futuro y que algún día los tiburones gigantes patrullen nuevamente nuestros océanos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No te olvides de apoyar el canal para que pueda seguir trayendo más contenido. Da un like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios. Hasta la próxima.